no anda. Bueno, no, o sea, simplemente es eso, es ir acá a Settings, en Resources, ¿sí? Acá ya está el clúster en ejecución, o sea, yo no lo voy a parar, ¿no? Pero simplemente con Create New funciona. Debería ser así. Bien, entonces vamos a la parte 2 de la clase, que es el músculo, ¿no? El otro era el cerebro, que es lo que encontraba, y ahora el músculo, que son donde realmente se ejecutan las aplicaciones. ¿Eh? O sea, lo otro es para controlar. Acá es donde vamos a correr los pods, los contenedores. Vamos a ver cómo es la arquitectura y cómo son las comunicaciones de red. Entonces, los nodos de trabajo se llaman así, worker nodes en inglés, o nodos de trabajo sería en castellano, ¿sí? Y vamos a entender dónde se ejecutan esas cargas de trabajo o pods. Acá tienen otro esquemita parecido de lo mismo, ¿sí? Del control plane por un lado, y los nodos de trabajo son estos que van aparte. ¿Eh? Obviamente, en nuestra simulación adentro de Podman está todo dentro de la misma máquina, pero en un despliegue razonable, de tamaño razonable, ¿sí? Esto ya se pone por fuera, ¿no? Son máquinas aparte donde se ejecutan las cargas de trabajo. Esto, de hecho, puede ser una máquina más chica, porque acá solamente control se está haciendo, no se está haciendo procesamiento, ¿sí? Entonces, el worker node es un servidor, que puede ser físico o pueden ser servidores virtuales, donde se ejecutan los contenedores. Es el que procesa toda la lógica de negocio. Digamos. Las aplicaciones se corren ahí, aplicaciones de usuario. ¿Sí? A diferencia del control plane, que es el que controla, digamos, el que decide, este ejecuta siguiendo, obviamente, lo que le diga el API server. Los componentes principales, que serían lo que está adentro de cada worker node, es el agente local, se llama kubelet, que es el que se comunica con el control plane. Es el agente que hay que instalar, digamos, en la máquina para que esa máquina pueda estar controlada por el control plane. Después, toda la parte de red, hay otro componente que se llama kubeproxy, y por último, el motor de contenedores, Container Running Interface o algo así, no me acuerdo qué era ahí, que es el que realmente ejecuta los contenedores, ¿sí? Acá, cada worker node, olvídense, no es como Podman, que yo tengo que escribir Podman Run, qué sé yo, sino que esto está continuamente, o sea, estas tres componentes están continuamente en ejecución, y están listos para ejecutar pods cuando se los pide el control plane. Fíjense que es poco lo que va de más o de extra, digamos, además adentro de cada uno de los worker nodes. Porque estos no piensan, estos solamente ejecutan pods. Bueno, entonces el primer componente es el kubelet, que es el agente de campo, dice acá, digamos, es el delegado que está adentro del worker node, que se comunica con el control plane para ver qué tiene que hacer. ¿Sí? Si tiene que lanzar un pod, todo lo que tenga que hacer, lo hace ahí. Se comunica ahí. También está monitorizando el estado de los pods y el estado del nodo. Hay dos conceptos que ahora vamos a ver en detalle. Uno se llama liveness, o sea, si está vivo, y otro se llama readiness, que si está listo, digamos, ¿no? Porque puede estar vivo, pero todavía está cargando configuración o algo y puede que no esté listo para funcionar. El kubelet también gestiona los secretos, porque recuerden que en todo esto nosotros podemos necesitar claves y demás, y eso no va a estar en texto plano. O cualquier configuración, la configuración sí puede estar en texto plano, ¿no? Pero lo que son claves y demás, no. Entonces, todo eso, la configuración y los secretos, los gestiona también el kubelet. Va a ser el que las va a leer, las va a desencriptar donde sea necesario y las va a entregar. Y hace de intermediario con el motor que ejecuta realmente los contenedores, ¿sí? O sea, que traduce lo que le pide el control plane de Kubernetes a el container runtime para que ejecute, digamos, para que arranque los
los pods y los pares y demás, ¿sí? Entonces, la otra parte que hay es el Container Runtime Interface, si la pegué, ¿no? ¿Sí? Que en realidad tiene básicamente dos componentes, que es el demonio de contenedores, el Containerd, que es lo mismo que tiene Docker adentro, es el que se encarga de estar ejecutando los contenedores. ¿Se acuerdan que yo les conté? Podman no usa Containerd, simplemente hace un fork y lanza de alguna forma la aplicación en un contenedor, ¿no? Restringida. En este caso, no. Kubernetes trabaja igual que Docker con un demonio de contenedores que es el que se encarga de la estabilidad, de la seguridad y de todo lo que haga falta para que se ejecute el contenedor. Y después tiene el Container Runtime Interface estándar, ¿sí? Que es el icono de Open, de abierta, que es la interfaz para comunicarse con Kubelet para arrancar, parar, entrar, mandar logs, lo que haga falta. Antiguamente, creo que ahí, cuando entramos en GitHub, ¿no? Decía que estamos en la versión 1.35, hasta la versión 94 también podía trabajar con una interfaz que se llamaba Dockershim, que era el estándar de Docker. Eso ya no se... Ya no se soporta más, ¿sí? A partir de la 1.25, 1.24, no, creo que el 1.24 ya no se soporta. Hace un par de años de esto, pero bueno, lo pueden leer por ahí todavía. Yo todavía lo mantengo, creo que ya para la presentación del año que viene lo voy a sacar a lo del Dockership. Bien, entonces, otra cosa que les contaba al principio que hace el kubelet es el ciclo de vida y de salud del nodo de trabajo. Entonces está continuamente viendo todos los pods que hay adentro, si están vivos y si están listos, que son dos cosas diferentes, como les decía. Entonces, kubelet va a decir container run, ¿no? Lo que hacemos con Docker container run o Podman run. Eso también lo va a hacer para lanzarlo. Pero también se va a asegurar continuamente de que esté en funcionamiento. Si está en funcionamiento, Kubernetes lo va a volver a lanzar porque tiene la orden, digamos, del control plane de que tiene que tener ese pod en funcionamiento, ¿sí? Y nosotros también le ponemos, igual que se puede poner en Podman y en Docker, ¿sí? Una restart policy, ¿sí? Cuando trata de reiniciarlo, ¿sí? Puede decir cuando se cuelga, cuando alguien lo para a mano, bueno, ¿sí? Entonces, eso va a estar mirando continuamente de relanzar o de lanzar si se lo piden o de relanzar si se cae el contenedor. Y el contenedor se puede caer por más de una forma, que sería el liveness, que si la app está viva o no, o sea, la app puede tener puede recibir o aceptar un chequeo de vida, ¿sí? Y si no contesta ese liveness, bueno, entonces quiere decir que se murió la app y entonces la reinicia, ¿tá? Pero también hay otro chequeo, que es el chequeo de si está lista, que se llama readiness, y entonces en ese caso no lo reinicia, porque simplemente es que esa aplicación o ese contenedor no está listo para recibir tráfico. Si ustedes imagínense algo tipo un servidor web que todavía no está listo porque está esperando que la base de datos arranque o está esperando alguna configuración o algo, ¿no? Entonces, ahí no está listo, pero no hay que reiniciarlo porque eventualmente arrancará la base de datos y estará listo, ¿eh? Y mientras no esté listo, se saca del servicio, dice ahí, ¿no? Ahí dice el service, todavía no vimos lo que es un service, ¿eh? Pero a los pods no se los accede directamente, sino que se los accede a través de un servicio que los agrupa, todos los pods que son iguales, ¿sí? Entonces, mientras no esté listo, se lo saca del balanceo de carga, digamos. ¿Entiendes? O sea, no se lo va a incluir dentro del balanceo de carga, ¿sí? O sea, yo tengo un servidor web que tiene atrás 5 Nginx, 5 pods de Nginx. Entonces,
hasta que no está en readiness, le manda a los otros 4. O sea, a ese lo saca y no lo pone en el round robin o como sea que yo le haya configurado para el balanceo de carga. De eso se encarga el kubelet. Nosotros no. En realidad esto yo se los cuento. O sea, ustedes no tienen que hacer nada para esto, ¿no? Bien. Y después, bueno, en la otra parte que nos falta es el kubeproxy, que es el que se encarga de gestionar todo el tema del networking. Que se va a encargar de ver cómo se hace para que fluya el tráfico dentro de todos los nodos de Kubernetes, ¿sí? Adentro del nodo y entre ellos. Entonces, el kubeproxy no es un proxy al uso, ¿no? Sino que es un componente que se encarga de mantener reglas de red en cada uno de los nodos, ¿sí? Y esas reglas lo que permiten es que se comuniquen los pods entre ellos, o sea, hacia adentro, y también, o sea, entre los componentes del pod y hacia afuera del clúster. Entonces, como ven acá, en este dibujito, hay una red, ¿sí? Que está en el data center, y cada kubeproxy se encarga de gestionar ese tráfico, hacia adentro y hacia afuera. Y no es que esto sea realmente un proxy, sino que es un programita que se encarga de gestionar el proxy del sistema operativo. Básicamente, piénsenlo así, ¿sí? Originalmente era un proxy, pero eso ralentizaba mucho. Entonces, hoy en día, lo más normal en instalaciones de menos de 1000 pods es que configure el IP tables de la máquina Linux, o sea, del Linux, del kernel Linux del worker node, ¿sí? Esa es la forma de trabajar del kubeproxy. Trabaja configurando el IP table, la regla de IP tables para que el tráfico pueda fluir hacia adentro y hacia afuera del nodo y de los pods. ¿Sí? Esto es medio complicado de entender, pero bueno, después van a ver que lo que hace básicamente es darle direcciones IP al pod. Todos los contenedores adentro del pod tienen la misma dirección IP. ¿Sí? Entre ellos se ven como dentro del localhost y tienen una IP hacia el resto del nodo, y después hacia afuera, entre los kubeproxy se van pasando qué direcciones IP tienen y básicamente que los pods como para que se incluyan adentro del balanceo de carga. Entonces, ¿cómo hace esa gestión de reglas de red el kubeproxy? Como les decía, originalmente sí que era como un proxy, trabajando en el espacio de usuario, o sea, en user space, pero bueno, procesaba cada paquete, era lento e ineficiente, entonces esa forma de trabajo que yo sepa no se usa más. Lo típico, hasta unos 1000 pods, que yo nunca gestioné en un Kubernetes tan grande, fíjense que, no sé, tendría 20, 30 yo los que estaba gestionando, ¿sí? Hasta 1000 pods se usa IP tables, o sea, el kubeproxy simplemente configura las tablas del IP tables interno de cada nodo, ¿sí? Y no mucho más, ¿sí? Lo que pasa es que esto a miles de servicios, como dice acá, no escala. Entonces, para eso hay otra forma que es IP Virtual Server, creo que es IPVS, que está diseñado específicamente para balanceo de carga masiva. En lugar de usar tablas como las de IP tables, ¿no? Que son tablas secuenciales, ¿se acuerdan un poco de IP tables que tenían regla, 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 no va pasando hasta que encuentra la que y sale? Bueno, imagínense que si ustedes tienen 1000 servicios con 1000 direcciones IP distintas adentro en su máquina, y bueno, va a ser complicado, porque va a tener por ahí tiene que recorrer 990 reglas hasta llegar a la que, ¿no? Entonces, IPVS utiliza otro tipo de tablas, que son tablas hasheadas, entonces entra directamente a la regla que tiene que cumplir, y bueno, entonces en clústeres muy grandes, IPVS es la mejor. Además de que tiene alguna otra ventaja con respecto a IP tables, ¿no? Que puede hacer distintos tipos de balanceo de carga y demás, pero si no, típicamente IP tables funciona. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay un pequeño grafiquito, ¿no? Diciendo acá, a medida que ustedes crecen en nivel de servicio, la latencia de IPVS es de orden lineal,
¿sí? O sea, se aumenta poco, mientras que la latencia IP-table es exponencial, o sea, cada vez tarda más en encontrar la regla que corresponde, ¿sí? Entonces esto, igual, como les decía, tampoco se preocupen mucho, porque esto está adentro de Kubernetes, ¿sí? No hace falta que ustedes se pongan a configurarlo a mano, sí sepan este detalle por si tienen que gestionar nodos muy grandes, y también porque les decía, IPv6 tiene algunas formas de balanceo de carga más avanzadas que un simple IP-table, ¿sí? Y bueno, como les decía, la otra cosa que también gestiona kube-proxy son los servicios y las IPs virtuales. Yo lanzo, recuerden que no lanzo un contenedor, lanzo un pod, que es uno o más contenedores ahí adentro, ¿tá? Esos pods son efímeros, o sea, si yo lancé tres, como les decía, tres, en el ejemplo, tres Nginx, tres servidores web Nginx. Lanzo uno, imagínense que tengo tres nodos de trabajo, lanzo uno en cada nodo de trabajo. Se cae un nodo de trabajo. Kubernetes sabe que yo quiero tres Nginx, entonces el nodo que se cayó, perdimos un pod con Nginx, pero solamente me quedan dos nodos de trabajo, en alguno de los otros dos va a arrancar el pod que se perdió, ¿sí? Entonces ahora tengo un nodo caído, en otro nodo tengo dos Nginx y en otro tengo uno. ¿Eh? Este pod no es el mismo que era, o sea, es otro, pero hace lo mismo, ¿sí? Sigue siendo un servidor web leyendo de la misma base de datos, por lo tanto, como que no pasó nada para el usuario. En un ratito, bueno, habrá habido un poco menos de rendimiento porque había un pod menos, ¿sí? Pero claro, este pod nuevo se lanzó en otro nodo, por lo tanto no puede tener la misma IP que tenía el anterior. Tiene otra dirección IP, ese pod. Entonces, las IPs de los pods pueden cambiar, porque los pods pueden morir y volver a arrancar en otro lado. Entonces, nunca vamos a acceder directamente, o sea, podemos acceder directamente a un pod si queremos, pero para producción no se accede directamente al pod para hacer algo, sino que se accede a una capa superior, que es una capa lógica, que se llama servicio, ¿sí? O service en inglés. ¿Bien? Y el service sí tiene una IP estática, pero es una IP estática virtual, o sea, no es la IP del pod al que yo accedo, ¿no? Sino que yo configuro un servicio que es el servicio web. Y ese servicio web tiene una virtual IP address que es siempre la misma, o sea, una dirección IP virtual que es siempre la misma. ¿Eh? Y cuando a kube-proxy le llega una solicitud del servicio web, dice, guarda, es una solicitud a esta IP virtual del servicio web. Se la tengo que dar a alguno de los pods que dan ese servicio, que son los tres Nginx que tengo. ¿Sí? Entonces, la reenvía, por eso trabaja de proxy, reenvía la solicitud a uno de los tres pods de Nginx. ¿Sí? Entonces, así se trabaja en producción. Ahí Andrés me dice que ahí arrancó. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden eso, yo tengo los pods, que es donde están los contenedores, pero no es como hacíamos directamente en Docker, que mapeábamos el puerto 80 y ya está, ¿no? Sino que lo que hacemos es, creo un servicio web y ese servicio web engloba a todos los pods de cierta característica, ¿sí? En el ejemplo que yo les decía, los que sean Nginx. Entonces, el servicio web tiene una IP virtual. Cuando llega la solicitud ahí, el kube-proxy dice, a ver, ¿quién cumple con este servicio? Alguno de estos tres, y se la manda a uno de esos tres. Entonces, esa es la función del kube-proxy. Y bueno, como distribuye hacia atrás es el balanceo de carga. Entonces, el cliente, ¿no?, va a pedir un servicio al host. Que puede ser, yo hasta ahora le dije un servidor web, pero bueno, puede ser una conexión a una base de datos, no sé, un frontend a un backend, no sé, puede ser un montón de cosas, una API, sí, cualquier cosa que estemos pidiendo acceso. ¿Sí?
Y ese servicio está publicado con una IP virtual. Entonces, llega la petición al host, ¿sí? el, eh, Después hay una redirección, ¿no? Se mapea a un puerto en Kine. Este es en el ejemplo que hacemos nosotros en Podman. Entra al kube-proxy, que sería acá, esto es para una aplicación grande, ¿sí? Y kube-proxy aplica las reglas de IP table, ¿no? En el filter, y se fija al pod final al que se lo va a entregar. Entonces, nunca vamos directo, el cliente no va nunca directo a un pod, sino que entra al servicio y kube-proxy decide a cuál de los puede entregar. Acá hay tres, pero podría ser uno, ¿no? Si tenemos uno solo, por lo que sea, porque no queremos gastar plata, podemos tener un solo pod. Bueno, si es uno solo, va directo, ¿sí? O sea, es la regla más fácil, ¿no? kube-proxy lo va a mandar a ese. Pero si hay dos, tres, cinco, bueno, tiene que seleccionar a cuál se lo va a entregar. En el caso nuestro, cuando trabajamos con Kine adentro de Podman, hay una redirección previa, sí, porque el cliente no va a poder entrar directamente al pod. Entonces, ¿cómo hacemos la emulación de eso con Podman? Bueno, Podman Desktop, con Kubernetes, lo que hace es simplemente facilitarnos la creación del Kubernetes local. En este caso está hecho con Kine, no con Minikube. Minikube es otra, MicroK8s es otra. Hay un montón eh, que serían así emuladores de Kubernetes para un nodo único. Y lo que nos permite entonces es gestionar automáticamente sin tener que instalar todo junto. Entonces, si queremos instalar, si queremos correr Kubernetes, simplemente lo hace adentro de un contenedor y podemos desplegar pods ahí de forma muy simple. En el entorno este de emulación que tenemos nosotros, para ejecutar, bueno, en un nodo físico real, lo va a hacer como un servicio en systemd, ¿sí? En cambio, acá adentro simplemente es un proceso adentro del contenedor que se descargó Podman, ¿sí? Que es un kind que lo está haciendo ahí, ¿sí? La CRI, bueno, es nativa del sistema operativo. En el caso de un nodo físico, acá lo tenemos aislado adentro del contenedor este que estamos emulando. El consumo, en el caso de tener Kubernetes en un nodo físico, va directo al hardware, o sea, se va a ejecutar con el kernel del sistema operativo de la máquina, ¿sí? En el caso nuestro, bueno, en realidad está dentro de un contenedor de Podman, ¿sí? Entonces va a estar limitado. Y el networking también. En el caso de un nodo worker node físico, entonces de ahí va a la interfaz de red, la que nosotros seleccionemos, obviamente puede tener más de una, ¿sí? En el caso nuestro no hay un puente virtual, hay un bridge virtual y un port map, un mapeo de puertos para poder trabajar desde adentro de Podman. Si tengan en cuenta eso cuando lo vayan a utilizar, bueno, que esto no está pensado para grandes despliegues ni para uso en producción. Es para que ustedes lo tengan en su máquina, puedan emular y tengan la experiencia de trabajar con un Kubernetes, pero bueno, con las limitaciones de que todo se está ejecutando en realidad adentro de un contenedor. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? ¿Cómo va a ser el mapeo de puertos? Bueno, si el tráfico llega a localhost 8080, ¿no? Podman recibe la petición y lo redirige al contenedor que actúa como nodo de Kubernetes. El kube-proxy, adentro de ese contenedor de Kine, que es lo que estamos usando para emular, ¿no? Recibe el tráfico y usa su regla para enviarlo al pod final, que corre en el puerto 80. ¿Sí? O sea, el pod, el Nginx que nosotros estamos ejecutando en el pod, tiene expuesto su puerto 80, pero nosotros no lo podemos acceder directamente. Bien, entonces vamos a ver un poquito más cómo funciona internamente todo esto. Ustedes hasta ahora pueden pensar que todo esto es una capa inútil, pero créanme que cuando tienen 10, 12 contenedores empieza a ser difícil.
Sobre todo el tema de la alta disponibilidad y el control, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos en ejecución, ¿sí? Y estas son capturas reales de mi máquina de ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo lo hice. A nivel de Podman, si nosotros nos fijamos, acá, en Podman, PS, ven que está ejecutando un solo contenedor, que es este. Se llama Kind Cluster Control Plane. Es el único que se ve. Bueno, acá ven los puertos que tiene el 9090, el 9443, ¿sí? Esto es para la API. Y esto es lo que estaría en este momento en ejecución en Podman. Sin embargo, si yo miro kubectl get pods -a mayúscula, ¿sí? Estos son todos los namespaces, ¿ven? Es como si hubiera todos estos pods en ejecución. Todo esto en realidad está acá adentro. No hay nada, no hay todos estos contenedores en ejecución real en mi máquina, ¿no? Sino que todo esto lo está emulando este único contenedor, ¿sí? Entonces, a nivel Podman, solo vemos el Kind Control Plane, ¿no? Que es la infraestructura de emulación de nodo, y dentro, si entramos a ver adentro de este contenedor, en realidad sí vemos todo lo que tenemos. Solamente está esto, el Project Contour, el resto es propio del nodo, ¿sí? Y esto es lo que puede emular, ¿no? Todo el sistema. Obviamente, cuando nosotros lo ejecutamos así, ¿no? Lo ejecutamos en Kind, tenemos un poco más de RAM en uso. Piensen ustedes que un worker node en nativo solamente ocupa unos 400 megas de RAM. Eso es todo lo que le saca el kubelet y el kubeproxy. En nuestro caso, como está todo en ejecución junto, bueno, lleva un poquito más o menos un giga, no llega a un giga. Luego, la velocidad de inicio, ahí vieron cuando yo lo arranqué, tardó casi un minuto en arrancar, ¿sí? Si se tiene que descargar todo, obviamente que tarda mucho más. En una máquina real, un worker node levanta mucho más rápido, pues tiene mucho menos. Con systemd, cuando arranca la máquina ya está todo en ejecución. Entonces, en este caso, cuando nosotros usamos el Kind con respecto al nativo, y sí, añadimos una capa de virtualización, incrementa un poco la memoria, pero nos facilita, ¿no?, el uso de manera local sin tener que estar instalando todo en un nodo y demás. Entonces, por eso vamos a usar esto, ¿sí? Bien. Entonces, no hay worker node como tal en lo que nosotros vamos a trabajar, está todo adentro de un solo contenedor. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? Además de Andrés, ¿alguien más pudo lanzar Kubernetes adentro de Podman Desktop? Qué poca bola me dan. Lo bueno es que esto queda todo grabado, así que bueno, después lo pueden mirar y si no me preguntan. Denis está tratando. Bueno, no sé si querés compartir tu pantalla, ¿tenés algún problema o simplemente preferís esperar? Si no, después también me pueden contactar por Discord, saben que yo contesto. Salvo que no tenga señal, que ahí no contesto. Te da errores. Bueno, no, pero está bueno que si querés compartir ahora, Denis, o sea, sin exponerte, si no querés, no. Pero si querés compartir ahora está bueno porque por ahí les pasa también a tus compañeros y así ellos, o sea, podemos ver el error y ver qué puede estar pasando. ¿Tenés ganas de compartir tu pantalla, Denis, y lo miramos? No, no es más difícil que el HAD Pro como usar Mauro. Es apretar ese botón, o sea, si no te anda, no sé, algo de tu distribución puede ser. Cristian dice, mejor que grabo. Sí, sí. Salvo que me olvide de apretar el botón de grabar. Estoy grabando todas las clases, tienen una lista no sé si vieron que donde yo les cargo, es un usuario, suscríbanse,
tengo como 130 suscriptores ya, en cualquier momento Pablito Viajero lo tenemos ahí. No, pero fíjense que hay una lista de administración de sistemas avanzada y ahí tienen un montón de videos. También hay de años anteriores, de instalación de Minikube, porque antes usaba, bueno, o sea, mostré el Minikube, un montón de cosas. Micro K8S creo que también está explicado, ¿sí? Porque Kind es una de las posibilidades para correr Kubernetes en un nodo único. Existe Minikube, que es como la que está soportada por los propios desarrolladores de Kubernetes, y Micro K8S, que es la que hace Canonical, que son los de Ubuntu, que sinceramente, si ustedes van a hacer algo así con 3 nodos, 4, con sí, 4 o 5 nodos, les conviene usar Micro K8S. Me refiero a si van a hacer algo para un organismo o una empresa mediana. Para algo pequeño, no se metan en esto. ¿Sí? Dale, compartí, Denis, a ver. Me da error, código. Espera que yo dejo de compartir. Tampoco te deja compartir. No. Ahí. El internet. ¿Dónde estabas vos, Denis? ¿En Jacobasi? En Sierra Colorada. Ah, Sierra Colorada. Uy, bueno, la sierra te está tapando el satélite. Ahí se puede ver. Sí, ahí lo veo. De todo pasa Apagué ahí. mi cámara por ahí. Bien, settings, ahí en Resources, Create Can Cluster, ahí te da un error. ¿Y qué dice el error que no Claro, llego a ver? A ver, para ver si lo pongo pantalla completa, si llego a ver. a ver si lo puedo hacer zoom. No veo qué dice. Error, cluster, command execution fail with exit code 1. Fue to the cluster. Running kind with root provider requires no sé qué. Setting system de property. ¿Y qué distro? Linux Mint. Mint. Y sí. Y bueno. Me pasa a otra, si no. No te pases a otra. Habría que ver qué pasa con Podman en Linux Mint, porque claro, se ve que el systemd, ves que tiene una propiedad, te está diciendo delegate yes, la debe tener en delegate no. Entonces, habría que ver cómo, sí, no, yo usé Debian un año y me aburrí de cosas que no andaban, así que no les recomiendo Debian tampoco. Sinceramente, es triste, pero Ubuntu es lo más estable que hay. Yo lo siento, ya probé Manjaro, Arch directamente, Debian. Linux Mint lo usábamos donde yo estaba en una época en el IPROS y no, está buenísimo para gente que no hace nada raro, digamos, ¿no? Pero donde te pones a hacer, ¿cuál usé otra? Antix, y hay otra basada en Antix que es un poco más amigable, que no usa systemd. Y claro, después la mitad de las cosas no andan, porque ahora todo necesita systemd. También tuve alguna vez Alpine solo con un entorno de escritorio, una máquina muy lenta. Pero bueno, sí, ahí algo te está pasando. Lo que tendrías que ver es cómo configurar esa propiedad de systemd que dice delegate de no a yes. Porque por algún motivo Linux Mint en su distribución cambia eso. No, si no me paso a otra distro y ya está. No, pero, o sea, Igual es ¿cuánto una hace? máquina virtual. ¿Es una máquina virtual? No, entonces sí, bajate. O sea, Sí. yo uso Kubuntu. A mí me gusta Kubuntu porque me gusta KDE como entorno de escritorio, pero Ubuntu 24.04 es lo mejor. O sea, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu. Preferentemente Ubuntu o Kubuntu porque usan Wayland, ya son los dos entornos de escritorio, ¿no? KDE y Genome.
los dos más estándar. Lo que pasa es que también requieren un poco más de capacidad de procesamiento, ¿sí? Entonces, si no, te tiras a un Xubuntu o Lubuntu. Sí, esa es la documentación. Ahí te tira una URL para que leas lo que tenés que hacer. Creo que simplemente es cambiar una propiedad en systemd, ¿sí? Una configuración en systemd, pero bueno, eso lo tenés que hacer offline, digamos, porque si te pones ahora, va a tardar. Esto, haces una captura de Sí, va a tardar pantalla un ahí, año. haces una captura de pantalla de esto, se lo pegás a Perplexity, Gemini o cualquiera y le decís cómo lo arreglo en Linux Mint versión tanto y te lo va a decir, ¿sí? Y recién le tiré y no me funcionó. Todas las opciones que me tiró. Solo pasa que se ve muy mal en mi máquina, eh, pero eh, si no es eso, o sea, capturar el error este, lo capturás tal cual y le decís, eso sí, decirle versión de todo, ¿sí? Estoy tratando de ejecutar Kubernetes adentro de Podman, en Linux Mint, tanto, ¿no? En ¿Y 1.26.1 le doy. Kubernetes tiene problemas en máquinas virtuales? ¿Kubernetes? Sí. No, no, no. No, ¿por qué va a tener problemas en máquinas virtuales? No, no. Porque No really. el trabajo de Podman, el que tenemos que entregar hoy, ningún problema. Sí, pero puede ser por el tema del Linux Mint, sí, no sé qué, o sea, cuál es el problema, no sé. Pero no, o sea, si Kubernetes, así, emulado así, eh, está hecho emulado adentro de un contenedor, o sea, y esto es un contenedor adentro de una máquina virtual. No hay, yo nunca tuve problemas por tener un contenedor dentro de una máquina virtual. Sí tenés problemas si tratás de hacer una máquina virtual adentro de una máquina virtual. O sea, si vos ahí en ese Linux Mint instalás VirtualBox, bueno, ahí sí puedes tener problemas. De hecho, no creo que funcione. Sí, sí, ahí ya demasiado. Claro, o sea, pasará en modo QEMU solamente y estará emulando, no sé qué hará. La verdad que hace tiempo no lo pruebo. Pero bueno, esto yo te recomiendo eso, que saques una captura de pantalla y se lo pongas a alguna IA y le digas cómo lo resuelvo. Y si no, sí, andate a un Ubuntu o Ubuntu, que por lo menos yo en el mío nunca me puso ese error. Ya tengo que es simplemente una configuración de systemd. Le falta una propiedad. Dale, gracias, profe. Bueno, ahí dice Mauro que sí, que en realidad una máquina virtual adentro de otra se puede hacer. Está bien. Sí, puede ser. No sé si pasará a modo emulación o qué hará. Capaz que sí, se pueden anidar. No, no, la verdad que hace mucho que no lo pruebo. Bueno, ahí voy a prender mi cámara de vuelta y vamos a seguir con la clase de hoy. Que apreté donde no te debe apretar. Bien. Entonces este es ya el último bloque. Lo vamos a hacer, así terminamos antes. Y somos todos felices. Bien. Entonces, como les decía, no se corren directamente los contenedores, sino que se corre pods. Y eso es lo más chico que yo puedo ejecutar adentro de Kubernetes. Y se exponen con servicios. Los servicios no son algo que esté en ejecución, ¿no? Sino que es algo que tiene en cuenta el kubectl para enrutar el tráfico. Los pods son realmente donde se ejecuta la carga de trabajo. Entonces, vamos a ver qué son los pods y cómo es el ciclo de vida. ¿Cómo es el pod? Primero, ¿por qué no un pod? Perdón, ¿por qué un pod y no un contenedor? Simplemente se usa por una cuestión de abstracción dentro de Kubernetes. No se despliega el contenedor individual, sino que se despliega un conjunto de contenedores, que puede ser uno o más contenedores. Simplemente como una abstracción lógica, digamos. El pod, o sea, si no me gustan los pods, bueno, piénsenlo como hagan todos los pods de un solo contenedor y listo, les queda lo mismo. Y bueno, pero en realidad la unidad
mínima de lo que se puede ejecutar es el pod y no el contenedor. Y bien, y nada, es el pod a lo que nosotros le vamos a asignar las propiedades y los requisitos para que se pueda ejecutar, y no al contenedor en sí mismo. Y nosotros vamos a armar ese conjunto de contenedores, vamos a decir, necesitan tanta RAM, puede ir en tal lugar con tales características, no el contenedor solo. Bien, entonces acá tenemos otro dibujito más con lo mismo, donde están los nodos de trabajo con sus pods. Y fíjense que, bueno, cómo funcionan todos estos recursos que van a estar compartidos. Bien, comparten dentro del pod, todos los contenedores comparten la misma IP y el mismo rango de puertos. Entonces, entre ellos se pueden comunicar directamente como si fuese localhost. Si yo tengo un pod y adentro del pod metí, no sé, una Nginx y una base de datos. Esto no, es una bestialidad, no se hace así, pero supongamos que metía dentro del pod una Nginx y un MySQL. Bueno, entonces, el MySQL es como, mientras esté adentro del pod, el Nginx puede acceder al MySQL directamente por el puerto de la base de datos. Y no hace falta que le demos una IP ni nada, sino que la ven localhost. Es como si las dos aplicaciones estuviesen instaladas en la misma máquina. ¿Sí? También comparten el almacenamiento. Pueden montar volúmenes en común y compartir información a través de esos volúmenes, archivos o lo que sea, de manera eficiente. Esto es muy normal. Eso sí es más normal que poner una base de datos y un Nginx. ¿Por qué? Porque adentro de un pod se suele poner la aplicación, que es la que hace realmente algo, y después se puede poner otro contenedor más chiquito que simplemente se encarga de organizar los logs y reenviarlos a algún lado. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo, se llama sidecar. Eso, ¿sí? Y también todo el pod tiene una única dirección IP adentro del clúster. O sea, el pod que yo estoy ejecutando acá, con 20 contenedores adentro, o 2, o 1, tiene una única dirección IP. Para todo el clúster se puede comunicar con ese pod con una única dirección IP. Eso está bueno por lo que les decía. Si yo pongo un balanceador de carga o lo que sea, bueno, lo va a poder alcanzar directamente. Esta es la otra cosa que les comentaba, que es lo que se llama poner un sidecar, ¿sí? Que es un contenedor de apoyo. Yo hice mi aplicación, se ejecuta en Node, supongan, ¿sí? Que es un intérprete de JavaScript, o se ejecuta en Python, que sería un contenedor con el intérprete de Python, pero esa aplicación está guardando los logs, ¿sí? Porque el tipo que desarrolla la aplicación guarda los logs en un directorio. Esos logs están en un directorio del contenedor. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo mapeo ese directorio en un volumen y lo comparto con otro contenedor dentro del mismo pod. Y ese otro contenedor se encarga de buscar los logs y enviarlos, por ejemplo, a una aplicación de análisis de logs. Acá esa es una de las aplicaciones posibles del sidecar, ¿no? Este es Mesh Proxies o recargas de certificados. Son todas aplicaciones secundarias que típicamente no se desarrollan directamente en la aplicación. Si yo hago una aplicación, que lo que hace es, no sé, es el backend del banco, ¿no? Se encarga de procesar registro de transacciones. No de enviar los logs a un servidor centralizado, ¿no? Entonces, para eso se pone un contenedor aparte que hace esa función, ¿sí? Que toma los logs y los manda. Bien. ¿Y cómo defino yo entonces todo este lío hasta acá, ¿no? ¿Cómo defino yo qué quiero adentro de cada pod y cómo quiero que se despliegue en mis nodos? Se hace con un
archivo de tipo YAML, que ya lo vimos, porque es el mismo que se usa en Docker Compose y en algunas otras aplicaciones. Entonces, en ese YAML tenemos varios campos que tenemos que completar, ¿sí? El API version, que es la versión de Kubernetes, básicamente el esquema de Kubernetes que queremos aplicar. Esto es simple, ¿sí? Por ejemplo, versión 1, ya está, ¿sí? Kind, que es lo que estamos describiendo, ¿sí? Lo que estamos pidiendo que se cree, ¿sí? En el caso de que querramos hacer un pod, entonces el kind es pod. Le podemos también pedir que cree un servicio, que cree un job, un cron job, sí, hay otras, pero básicamente lo más normal que vamos a hacer es pedir que se cree un pod. Metadatos del pod, que serían su nombre, etiquetas, el namespace en el que queremos que se ejecute. Si no le ponemos nada, va a un namespace que se llama default. Recuerden que el namespace nos separa las aplicaciones, ¿sí? Las cosas que no están en el mismo namespace no se ven en principio entre ellas. Especificaciones del objeto que estamos creando, ¿no? Con definición técnica, ¿no? Si, contenedor, qué imagen vamos a usar para lanzarlo, qué volúmenes va a mapear, puertos, etcétera, etcétera. Y Kubernetes genera también para ese objeto que estamos creando un estado actual del objeto. Si está en ejecución, si está descargando, si está parado. Ahora vamos a ver la posibilidad. Una de las una de las características que podemos poner, podemos no poner y va a asignarlas por defecto, ¿sí? Pero una de las características importantes que podemos poner es la cantidad de CPU que queremos, ¿sí? El límite de CPU máximo, y fíjense que se pone así en mili-CPU. Esto sería un cuarto de CPU requerimos para funcionar. Y máximo media CPU. ¿Ah? Esta es la forma de solicitar capacidad de procesamiento. Y después también tenemos la memoria. Vamos a pedir 64 megas mínimo para arrancar y el máximo 128. ¿Sí? Este es un ejemplo, obviamente que dependiendo de nuestra aplicación puede ser más o menos. Entonces acá los requests es la reserva, ¿sí? Es lo que sí o sí necesito para funcionar. Y los limits indica que, bueno, acá Kubernetes se va a encargar de que no se pase de acá. ¿Sí? Entonces este va a ser el máximo. Si no pongo nada, le va a asignar automáticamente por defecto. Si no pongo nada, bueno, se puede pasar de largo también, pero bueno. ¿Y qué es lo que va a pasar si no pongo nada? Bueno, por ejemplo, en el caso de la memoria, bueno, puede haber un kill por out of memory, ¿sí? Porque se pasa de memoria y el propio sistema operativo lo va a parar, digamos, a ese pod. Entonces, acá dice, ¿no? Si el nodo, en nuestro caso sería adentro del podman desktop, no se queda sin RAM, entonces el kernel directamente lo va a matar por falta de memoria. Kubernetes va a matar primero, va a mandar un kill primero, digamos, a los pods que no tienen límites definidos, ¿sí? O que excedan el límite que pidió. ¿Sí? Si no ponemos límites, en teoría, un solo proceso se puede desestabilizar todo, ¿no? Entonces, siempre es buena práctica, cosa que vamos a ver que yo no lo hice, pero siempre es buena práctica definir estas cosas, ¿sí? Pero en el ejemplo que vamos a ver hoy, no lo puse. Bueno, como les decía, Kubernetes internamente le va a ir registrando distintos estados dentro del ciclo de vida del pod. Entonces, esas fases que pasan son pending, que está programado, pero todavía no se lanzó, típicamente porque se está descargando la imagen o porque está esperando que se desocupe la memoria o algo que también puede pasar. Pero si no, lo típico es que está descargando la imagen. Por lo tanto, el nodo, hasta que se descarga, perdón, el pod, hasta que se descarga la imagen, está en pending. ¿Sí? El estado running es porque al menos uno de los contenedores adentro del pod está ya en ejecución. ¿Sí? Yo puse más de un contenedor, ¿sí? Puede ser que uno solo esté en ejecución y ya se considera el pod en estado running. ¿Sí? Succeed es porque terminó con éxito. ¿Tá?
En el caso de lo que yo les decía, en el ejemplo del Nginx, bueno, eso no termina, ¿no? O sea, el Nginx se queda corriendo porque es un servidor web, está siempre en ejecución. Pero yo puedo ejecutar aplicaciones que son jobs, o sea, como les decía, un backup, inicia, termina, ya está. ¿Sí? O alguna cosa que estoy haciendo que tenga un fin, o sea, que no un fin como un objetivo, sino que tenga un final, ¿sí? En ese caso, si termina, se queda así en succeed, ¿sí? Y otro estado que puede tener es el failed, y esto es un error crítico en presión. Van a ver que hay más, pero bueno, básicamente estos son los más importantes. ¿Sí? Pendiente, en ejecución, terminó bien o falló. Y bueno, y también otra cosa que podemos hacer es lo que les decía de liveness o readiness, que son pruebas de salud de los pods. Liveness es si está vivo, ¿no? Si falla, Kubelet lo va a intentar reiniciar, porque como les decía, intenta que el estado se cumpla. El estado que yo le pedí se cumpla. ¿Tá? Entonces, el liveness es una verificación de si el pod está vivo, digamos. Y el readiness es si está listo para recibir tráfico. Y como les decía, si falla la prueba de readiness, o sea, quiere decir que todavía no está listo, entonces lo saca del servicio, lo saca del balanceador que maneja el kube-proxy. Por ahora no le manda tráfico a ese, no, a ese pod porque no está listo. ¿Tá? Y también hay pruebas de salud de tipo startup, que cuando una aplicación tarda mucho en arrancar, por ejemplo, se puede deshabilitar el liveness y el readiness hasta que la app termina de arrancar, ¿sí? Por lo que sea, porque tiene que inicializar una base de datos, no sé. En ese caso puede estar en ese estado de inicio hasta que está iniciada. Cuando está iniciada, entonces ahí sí empieza con el liveness y el readiness. Bueno, ¿cuándo usar liveness? Cuando readiness, sí. Si la aplicación, por ejemplo, quedó en un deadlock, o sea, no está contestando, está muerta directamente, entonces ahí se usa liveness. Quiere decir que tengo que matar ese pod y reiniciarlo. Es útil para limpiar estados corruptos de memoria. O sea, si por lo que sea la aplicación dejó de funcionar, con un testeo de liveness, nada, lo para y lo vuelve a arrancar. Pero, como les decía, hay casos en donde no, está esperando algo porque está cargando datos pesados o porque depende de una base de datos que todavía no arrancó o lo que sea, entonces ahí es un readiness. Ahí no hay que reiniciarlo, no hay que matarlo y reiniciarlo, ¿no? Simplemente se saca del service. Al sacarlo del service, el usuario final, las requests de los usuarios finales no van a ir a ese pod que todavía no contesta y entonces no salen errores de comunicación. Simplemente, nada, el tráfico está yendo a otros pods que están funcionando, que por ahí tienen sobrecarga y el resultado es más lento, pero no responde errores de conexión. ¿Sí? Esas son, digamos, las dos diferencias. ¿Sí? Y si todo funciona mal, y bueno, y hay que matar el pod, lo que sea, entonces hay una forma, esperen que bicho acá, no sé si es una araña. Hay una cosa que se llama en inglés Grateful Shutdown, que sería como un apagado amable. No sé por qué acá le traduce como muerte elegante. Que nada, simplemente es enviarle al pod un sigterm, o sea, un kill, y el pod se empieza a apagar, digamos, ¿no? Claro, si la app está colgada, no se va a apagar. Pero debería, si todo estuviera bien, debería ir cerrando conexiones y guardar el estado. Si pasa el periodo de terminación y no se apagó, que típicamente o por defecto, digamos, son 30 segundos, que es lo que espera Kubernetes, si pasa y no se apagó, entonces ya le manda un sig kill. Es un kill duro y fuerza el cierre y lo apaga al pod directamente. Kubernetes, sí. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de práctica en nuestro, bueno, creo que uno solo lo tiene funcionando, pero ustedes esto lo pueden hacer después con tranquilidad.
les queda el video, como les decía, con un YAML básico de lanzar un pod que adentro solamente tiene un contenedor con Nginx. ¿Tá? Acá tienen, hoy vamos a llegar hasta acá nada más, ¿sí? Después vamos a ir viendo todas las otras cosas que se puede hacer, porque obviamente acá no, es un solo pod, no hay balanceo de carga, no hay nada, ¿no? Esto es lo mínimo indispensable. Entonces vamos a lanzar un pod, ve que dice Kind pod, usando la API version 1, y estos son los metadatos del pod, ¿sí? Se llama Nginx-pod, ya está, no tiene más metadatos. Típicamente acá van a ver que se ponen etiquetas y más cosas para después elegirlo para un servicio. Y después las especificaciones del pod, de lo que hay adentro del pod. Hay contenedores, y simplemente hay uno solo que se llama Nginx, que usa esta imagen, que es Nginx Alpine. Y el límite de recursos que pedimos es 128 megas, ¿sí? Este es el máximo. No le pusimos request ni nada, ¿sí? Simplemente 128 megas de límite para este pod. ¿Cómo hacemos? O sea, esto es un archivo de texto que nosotros tenemos en la máquina. ¿Cómo hacemos para que arranque con este comando? Si kubectl apply, fíjense que no es run ni nada de eso, sino que es apply, y el guión F para decirle el archivo que queremos que aplique, nginx.yaml. Obviamente que este archivo de texto lo tengo que llamar nginx.yaml, si no, no lo va a aplicar. No lo va a encontrar. ¿Tá? Esto lo que hace es enviar esto, que es el estado deseado, al API server. El API server lo lee y lo lanza. Acá fíjense que yo no puse ningún namespace, ni tampoco lo explicité cuando lo ejecuto, entonces esto va a ir a namespace por defecto. Y va a lanzar una Nginx. Tampoco puse ningún puerto, no creé servicios, ni nada en esto, por lo tanto, olvídense, va a estar el pod va a estar ahí con el contenedor adentro, pero no lo voy a poder alcanzar directamente. O sea, es un poco aburrido, pero créanme que vamos a ir construyendo sobre esto, ¿sí? Entonces, estoy acá. Si yo me acordara dónde... Porque yo, para no escribir todo esto, ya lo escribí. 2026. Creo que acá. Sí, ¿no? Acá yo ya tengo nginx.yaml. Ahí está, ¿no? Coincide, sí, versión 1, kindpod, metadata nginx-pod, tiene un solo contenedor que se llama nginx, que usa la imagen de Nginx Alpine, y los recursos, límite de memoria, 128 megas. O sea, esto se entendió, esto no es muy complejo, ¿no? Pero pues. Bueno, y acá yo tengo a mi kubectl, obviamente, ya configurado para que se conecte contra mi servidor de Kubernetes, ¿no? Entonces, kubectl apply -f nginx.yaml. Si recuerden que cuando empiezan a escribir, le dan al tab y le completa, ¿sí? La n sola, porque bueno, hay más, estas son cosas de otras demos de años anteriores que las copié. ¿Sí? Este sería como el más básico, que es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ahora lo va a aplicar y me dice, ¿ven? Ahí creó el pod. Como yo no le dije ningún namespace ni nada, lo va a crear en el namespace por defecto. Si ahora hago, ven, todos los pods, acá está. Default, Nginx pod, 1.1, ya están en ejecución y lleva 11 segundos. ¿Ah? Entonces, lo lanzo en el namespace por defecto. Si yo pongo getPod solo, como no me muestra todo, porque no le puse el guión a mayúscula, me muestra solo este, que es el que está en el namespace por defecto. Y si voy a la interfaz esta gráfica, a Kubernetes, acá tengo que elegir el namespace por defecto, ¿ven? Tengo un solo nodo y tengo un pod en ejecución adentro. Hay un servicio, que es el servicio por defecto también.
Acá está el pod. Nginx pod. Puedo tener los logs, ven, los logs del Nginx, o sea, está en ejecución. Ven que lo guarda como en modo JSON. Y tengo también, si quieren, una terminal. Esto es adentro del pod. Que ahora les muestro que también se puede entrar por línea de comando, ¿sí? Lo bueno de esta interfaz es que pueden tener todo bien detallado. ¿Ven? Y ven que al pod le asignó una IP que es la 10.244.0.9. Pero esta es una IP interna del pod, para verse adentro. Y dentro del host debería estar mapeada en esto, la 10.81.0.2. Como les decía, no se accede directamente a los pods, sino que accedemos a los servicios. Bien. Bien. Esto entonces sería como lo básico para lanzar un pod mínimo. Y esto pasó, pero lo que pasa es que es tan chiquita la imagen y yo ya había hecho la prueba, que fue inmediato, ¿sí? Pero primero estuvo en pending, después pasó por un estado que se llama container creating y ahora está en modo o en estado running este pod, ¿sí? Si quieren ver todos los detalles en tiempo real, bueno, con getpods-w se puede hacer, ¿no? Entonces, acá tendrían que getpods-w, lo que pasa es que, bueno, eh, ahí se queda conectado, ¿ven? No se desconectó, ven que no me devuelve el cursor, pero este está en estado running, o sea, no tendría que yo ir y pararlo, borrarlo, sí, reiniciarlo, a ver. Uy, se vuelve loco. Bueno, no sé por qué no se quiere acomodar mitad de pantalla a uno y mitad de pantalla al otro. Ahí está. Si le doy reiniciar, ven, terminating, completed, pending, container creating, ahí está. Lo terminó y lo arrancó de vuelta al pod. Yo le mandé la orden por acá. Con el guión W, entonces es como que se quedan conectados y van bien. Ah, dice Denis que con Podman no. Claro, porque Docker tiene un demonio, ¿sí? Y no usa systemd. Podman usa systemd para lanzar los contenedores. Pues está bien, si te funciona con Docker y después te anda todo con Docker, usalo nomás. No sé si más adelante puede haber alguna limitación. Bien, entonces vieron que va pasando por diferentes estados. Y el terminating era cuando lo queremos parar. Si queremos ver los logs en vivo, bueno, con Podman Desktop es más fácil, pero si no, con kubectl también lo podemos ver. ¿Sí? Es este. Control C, me salgo del W que está continuamente mirando, ¿sí? Y pongo kubectl logs menos F para follow, esto para que no se desconecte, perdón, Nginx guión pod. ¿Ven? Ahí estoy conectado a los logs del pod, que solamente son los del Nginx, porque solamente hay uno, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Arrancó, bueno, a ver, no hay mucho más que todo lo que pasó, porque obviamente no hay nadie accediendo. Y si quiero entrar, vieron ahí que con Podman Desktop yo podía entrar, pero también puedo hacerlo de la línea de comando diciendo qstl exec, esto es parecido a Podman o a Docker, -it al pod, _sh. ¿Sí? Entonces tiene que poner todo eso en qstl exec-it, el nombre del pod, o Nginx. Yo aprieto el tab, yo acostumbro a que me complete, guión, y la aplicación que quiero ejecutar adentro, y acá, igual que en el otro, ven, estoy adentro del contenedor de Nginx.
entonces puedo entrar ahí, ¿no? Y bueno, y el check nos da que el pod está saludable y monitorizado, ¿sí? Monitoreado. Entonces, piensen ustedes que los pods son efímeros. Vieron que yo lo paré y lo arrancó de vuelta, ¿sí? Eh, entonces, no hay que tratarlos así como, bueno, no, quiero que este pod, no, si se para, lo vuelvo a arrancar. Eh, no, normalmente el pod no guarda ningún dato interno, sino que la aplicación va a estar guardando una base de datos o algo. Entonces, cuando muere el pod, olvídense del pod, ¿sí? Se descarta, arranca otro con la misma descripción que hace lo mismo, porque no va a guardar los datos en su file system o en su memoria, la aplicación que hay en el pod, sino que lo está guardando o en un volumen externo compartido o en una base de datos externa. Entonces, cuando un pod falla por lo que sea, no hay que tratar de recuperarlo, sino que simplemente Kubernetes lo va a volver a lanzar en el mismo o en otro nodo donde haga falta para que siga haciendo el mismo trabajo. Obviamente, Andrés lo pudo hacer muy bien, felicitaciones. Obviamente, la aplicación tiene que estar desarrollada teniendo esto en cuenta, ¿no? Porque si la aplicación guarda en RAM el estado de las cosas, claro, cuando se muere el pod, se muere ese estado, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que ir guardando el estado o eh, en un volumen compartido o en una base de datos compartida, ¿sí? Eso es así para cada vez que desarrollamos cosas que potencialmente son redundantes, ¿sí? No podemos guardar la información de estado adentro de la propia memoria de la aplicación. Bien. ¿Alguna pregunta? Y bueno, y acá les pongo, no se olviden antes de apagar todo, de borrar lo que hicieron para que no queden dando vueltas cosas ahí, ¿sí? Entonces, así como hicimos el apply, también podemos hacer esperen que me salga adentro, podemos hacer el delete, que es simplemente qstl, delete, y que mire el archivo en Nginx.yaml, ¿ven? Y ahí lo borra del namespace por defecto. Entonces ahora, si yo listo los pods, no hay ningún recurso. En el default, es decir, -A, sí, los otros están, sí, porque estos eran los pods, perdón, sí, son pods del sistema, propios del sistema. Estos de Contour, no leí qué eran, pero no sé por qué lo trae Time. Bien. ¿Dudas o preguntas? Andrés y Denis, que más o menos iban siguiendo, pudieron. Bueno, Andrés ahí puso que sí que anduvo. ¿Anduvo qué quiere decir? ¿Que anduvo pudiste lanzar el YAML ese o qué hiciste, Andrés? Hola, profe. Ahí activé el micrófono porque ahora estoy en Sí. casa. Sí, no, anduvo todo. Corrí el YAML Perfecto. y listé y sí, fui al Podman Desktop y ahí también aparece. Así que está andando. Genial, genial. Bueno, ya tenés el entorno preparado entonces para trabajar Sí, con Kubernetes. Y Denis, no sé, Sí. entonces vos me decís que con Docker sí, o sea, estás usando Podman Desktop para gestionar Docker. claro. Sí. Con Docker se puede todo. Bien, sí, es por eso, porque en realidad Docker usa Containerd para lanzar los contenedores, no usa systemd. Sí, en cambio Podman sí usa systemd porque cada contenedor lo lanza de manera independiente, si no necesita un demonio para lanzarlo. Entonces, claro, ahí te está diciendo que hay alguna configuración de systemd que te está frenando eh, el uso de Podman. Pero claro, si estás gestionando Docker, entonces sí te anda, si lo tenés instalado. Bien, entonces, para hoy creo que es suficiente. Son varios conceptos nuevos.
Traten de hacer esto, ¿sí? De probar, bueno, acá obviamente este quedó vacío, acá sí tienen pods. Traten de lograr que ejecute, ¿sí? Acá Kubernetes, que es con el podman de esto, con Kine, create new, y les tiene que salir así, ¿no? Como que hay un clúster en ejecución. ¿Ven? Yo tengo también, obviamente, podman en ejecución. Y esto que sale acá es simplemente el endpoint para la API, ¿sí? O sea, no es para otra cosa. Y acá lo pueden parar, reiniciar. No lo puedo iniciar porque ya está iniciado. Entonces traten de tener esto porque ya los prácticos que les voy a poner después van a ir usando esto, que me parece más cómodo que instalarse un micro K8S y demás. Ustedes en realidad, como lo mismo que el prejuicio que ya no hay, si están acostumbrados a trabajar con otro Kubernetes para servidor, bueno, pueden usar el que ustedes quieran. Yo les muestro este porque me parece que es el más fácil de gestionar y de trabajar. ¿Sí? Una vez que lo tienen arrancado acá, van a Kubernetes, Dashboard, y acá eligen el namespace que quieran controlar. ¿Sí? Este no hay nada, creo, pero el default era donde habíamos lanzado nuestra aplicación, y ahora ya no está más la aplicación, por eso no hay ningún pod. Y acá incluso se puede hacer todo desde acá. A ver si tienen un YAML, pueden ir acá, acá, y lo pueden aplicar. Acá hay un montón de YAMLs, pero este, open, y ven que lo aplica y lo lanza por acá, ¿ven? Y el delete lo hacen directamente desde acá. Pero bueno, yo les enseño la interfaz de kubectl, que por ahí es la más normal de usar en un servidor. Bueno, listo entonces. Si no hay preguntas ni nada, los libero acá. No tienen del trabajo práctico tampoco, ¿no? Recuerden que se entrega hoy. Si no lo entregan hoy, tratan de entregarlo durante el fin de semana, porque después sí se va a cerrar ya la entrega, ¿sí? Bueno, nos vemos, gente. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, chao.